66 mil millones de dólares pagó la compañía alemana Bayer por la compra de Monsanto. Esta función demuestra hasta qué punto la concentración de los agroquímicos en el mundo, de las compañías de agroquímicos en el mundo, está en su apogeo. Después de varios meses de especulaciones y negociaciones reservadas, finalmente, el 14 de septiembre se hizo público que Monsanto había aceptado la oferta de Bayer por 66 mil millones de dólares para adquirir la empresa. El emporio alemán en el mercado de farmacéuticos incorporaría así a su campo de control a la mayor empresa global en el negocio de agroquímicos y semillas. Según el comunicado oficial, el objetivo está en cómo alimentar a 3.000 millones de personas más que habrá en el mundo en 2050 en una forma sostenible con el medio ambiente. Sin embargo, detrás del mega acuerdo aparecen otras cuestiones más ligadas a la preocupación por el control de un negocio multimillonario y no tanto a la alimentación o al medio ambiente. Antes de la mega fusión de Monsanto y Bayer, se habían producido otras dos grandes operaciones de concentración en el negocio de agroquímicos. Con diferencia de pocos meses, Dow Chemical se quedó con DuPont y la asiática Chen China hizo su ingreso al mercado occidental, absorbiendo a la suiza Syngenta. La alemana BASF fue la única que quedó dando pelea en solitario frente a los tres nuevos gigantes que se erigen en el mercado. Pero la reorganización del negocio también afecta a otros eslabones de la cadena de agroalimentos e insumos. Las tres megafusiones del último año impactan en el negocio de semillas y agroquímicos. Pero hubo otras que tendrán efectos de alcance mundial no menores en los rubros de fertilizantes y maquinaria agrícola. La fusión de Agrium y Potash Corp dio lugar a la formación de la mayor empresa de fertilizantes a nivel global. Esta operación habría apurado a Bayer en la compra de Monsanto para no perder el tren. La firma alemana no solo se dedica a fabricar y promocionar su famosa aspirina, sino que diversifica su negocio desde la producción e investigación en los más diversos rubros farmacéuticos hasta las semillas, pesticidas, abonos y desarrollos en ingeniería genética. De cualquier modo, la adquisición de Monsanto implica que el negocio de semillas y agroquímicos pasará a ser el predominante. Otro movimiento significativo previo a esa fusión fue el acuerdo de John Deere, primer fabricante de maquinaria agrícola a nivel mundial, que llegó a concretar con Monsanto en 2015 para comprarle la subsidiaria Precision Planting, dedicada a la elaboración y recolección de datos agrícolas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos paró la operación, señalando que ambas empresas unidas pasarían a controlar el 85% del mercado de cultivos de precisión, en perjuicio de los agricultores de ese país. Esa importante subsidiaria quedará ahora en manos de Bayer, si no sucede que nuevamente las autoridades regulatorias se opongan. Es que el rubro maquinaria agrícola ya no es solo tractores y cosechadoras, sino que incluye drones, robótica y sistemas GPS que colectan datos de humedad, clima, presencia de insectos, hierbas y todo lo que habita en el campo. Según los especialistas, cada vez es más evidente que quien maneje esa información será quien tenga el control de los primeros pasos de la cadena agroalimentaria. Y el control de las semillas, agroquímicos y fertilizantes será su complemento. Aún asumiendo el costo del mal nombre que tiene Monsanto en Europa, vinculado a glifosato y a las semillas transgénicas, la alemana Bayer dio un gran paso en esta batalla sin confiarse por ello en que el resto se quede quieto. Su objetivo es pelear por la porción principal de la renta agrícola mundial en una carrera que, por volumen y manejo de eslabones estratégicos, ya afecta a la soberanía, y no solo alimentaria, de países productores y consumidores. Como marca, Monsanto estaba dañada, lo dice el informe. Tenían problemas con ese nombre, justamente. Ahora, veíamos en el primer bloque
lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, al menos en la retórica de los países, al menos como tema que se lleva a cada cumbre mundial. Y de la mano de esto estamos viendo la concentración en el sistema y en las compañías de agroquímicos. ¿Vos ves algún vínculo entre una cosa y la otra? Es decir, que haya mayor regulación, más reglas y que la concentración, por otra parte, las haga como más fuertes, Raúl. Sí, no, indudablemente que hay un vínculo, porque este tipo de hechos, lo que está ocurriendo todo en el mercado de agroquímicos, semillas, fertilizantes, pesticidas y todos estos elementos y la concentración que está habiendo, pone en alerta a todos los organismos de regulación. Fíjate vos que hubo un hecho notable con respecto al tema Bayer-Monsanto, notable en cuanto a la repercusión periodística. Hubo una gran reacción en contra de los diarios estadounidenses, pero diarios estadounidenses que entre sí pareciera que no tienen nada que ver entre ellos. Muy pocas veces están de acuerdo. El New York Times, el Wall Street Journal y el Financial Times criticaron al mismo tiempo esta alianza, con puntos de vista diferentes, Sí. y arrancando de lugares diferentes, pero Sí. uno de los puntos que preocupa es la dependencia que va a generar para los agricultores tener tan concentrado el mercado de semillas, agroquímicos y fertilizantes. Repito, son tres eslabones claves de la cadena de producción. Muchos dicen, a partir de esto, cada vez importa menos qué hacen los agricultores y qué es lo que van a hacer los fabricantes de alimentos, porque el dominio de toda la cadena va a estar ahí en el medio, en el control de estos elementos básicos, al cual agregábamos en el informe el tema de la información, los datos sobre en qué momento cosechar, la humedad del suelo, la presencia de alguna ¿cómo se llama? Maleza Sí. en el campo, todo eso también, el control de esa información es parte del negocio. Por eso, digamos, frente a esta situación, la defensa de los agricultores y el rol de los mecanismos de regulación es donde aparece también la cuestión de la defensa del medio ambiente y un mercado más o menos sano, digamos. Antes de que tome la palabra José, quería preguntar en relación a las leyes que hay en los países, o tal vez algunos de los compañeros también lo pueden decir, porque están atrasadas las leyes en general en lo que tiene que ver, por ejemplo, las leyes de semillas y demás. Sí. Se hicieron en un momento muy diferente al actual. No sé quién... Bueno, hay un fenómeno que tiene que ver con leyes y tiene que ver con imagen. Fíjense que Bayer, que inventó la aspirina en 1899, es la compañía que mejor reputación tiene en el mundo, justamente por la aspirina. Y en este momento quedan en el mundo 4 megacompañías de herbicidas, es decir, de 6 se reducen a 4. Lo que se compra aquí es más que todo buena imagen. Es decir, tratar de, lo que decíamos. de despojar de esa mala imagen que tiene Monsanto con una excelente imagen que tiene Bayer. De esa fusión, A cambio de algo lo debe dar Bayer, digamos, no creo que Sí, eso... vos sabés, Jorge, que inclusive, un datito, perdóname Natalia, inclusive se está evaluando, por lo menos se está especulando mucho, si Bayer va a mantener la marca Monsanto o la va a reemplazar por el mal nombre, sobre todo que tiene en Europa. En Europa es muy resistió el tema Monsanto y con respecto a las leyes, fíjate vos el atraso que tenemos, que las leyes son muy dispares, muy diferentes en los distintos continentes. Por ejemplo, Europa todavía el tema de los transgénicos no le permite. La mayoría de los países en Francia está prohibido. Claro, en Europa Monsanto, por eso es palabra prohibida en muchos por los sentidos. ecologistas, la fuerza de los ecologistas además. Sin embargo, todo el boom sojero se dio a partir de la semilla transgénica. Claro. Sí, la fuerza de los ecologistas, y de los agricultores franceses que también, si aceptan la siembra directa, quiebran, digamos, son agricultores de pequeña escala y demás, pero parece una cosa interesante de subrayar del informe que escribió Rulo, cómo Estados Unidos frenó la adquisición por parte de John Deere, que es una compañía de agronegocio muy importante de Estados Unidos, de Precision Planting, que es otra compañía, porque en ese caso se iba a quedar con el 85% de la cuota de mercado. Quiero decir, cómo el país más liberal del mundo esas cosas estaba poniendo un límite a la fusión, porque hay cosas con las cuales no se puede... no se puede arriesgar. Bueno, es una buena noticia. Sí, vos preguntabas... Ahora se lo llevó Bayer, Sí. Lo teníamos claro. Porque era una subsidiaria de Monsanto. Ahora quedó todo en manos de Bayer. Bueno, pero en el informe dicen que hay que ver eso. Hay que ver qué pasa en Estados Unidos también con este tema. Por eso, bueno, por lo que yo he leído, los productores no están muy contentos en los Estados Unidos, sobre todo porque ven que en una década aproximadamente lo que es el costo, por ejemplo, de la bolsa de semillas se les ha aumentado muchísimo. Por ejemplo, la de maíz
pasó de 80 a 300 dólares. En cambio, ellos tienen pérdidas y con la caída de los precios de los commodities se les baja el precio de sus productos. Ahora, en Argentina, este acuerdo representaría el 23,8% del mercado de agroquímicos, perdón. Y vos preguntabas cuál era el tema con la ley. Bueno, aquí lo que está en juego, dicen, pero todavía esto está... No verde, pero está todavía... Verde, ya que estamos hablando, verde, está verde. Se habla de los riesgos contra la libre competencia, la fijación de precios y la oferta de productos. Bueno, veremos cómo esto empieza, seguramente, las peleas con las regulaciones. Bueno, si es Bayer, es bueno. Bueno, no era necesario. Eso lo decís vos. No era necesario. No, a mí uno de los puntos que sí me interesa de lo que tiene que ver con la cuestión del campo y demás, y que lo vimos y lo vivimos durante todos estos años en Latinoamérica, es cómo se da la cuestión de la ecología con el tema del desarrollo. ¿Cómo se puede, por un lado, defender la cuestión del medio ambiente y al mismo tiempo estar a favor del desarrollo de los países, ¿no? Que es muy delicado. Para mí. Es muy, claro, es muy delicado. Eso se ve en Ecuador, por ejemplo, o en Bolivia se ha visto. Aparte, es delicado yo creo que es delicado fundamentalmente por el poder que tienen estas grandes corporaciones. Es decir, no sería tan delicado si esto se tomara como una restricción disculpen, para proponer un modelo de desarrollo, que sea un modelo de desarrollo sustentable, ecológico y demás. No es tan complicado. Pero los propios mandatarios, Raúl, a veces entraron en contradicciones muy grandes. El propio Rafael Correa te decía, el propio Evo Morales. Evo Morales con el tema de la minería. Pero ¿en cuánto tiene que ver esto el poder de las grandes corporaciones? Inclusive en la posición que tienen... Pero si son países que justamente están todo el tiempo tratando, digamos, de marcar la cancha con respecto a esas compañías. Pero las dificultades yo creo que están dadas por eso, por la dependencia económica que tienen estos países del petróleo, de la minería, de la agricultura de exportación. Sí, el extractivismo. El extractivismo, cómo estos estados, el estado los que vos mencionás, el estado boliviano, el estado ecuatoriano, dependen del petróleo, del gas, de la minería para subsistir, porque si no, ciertamente no tienen los recursos. En el caso de Argentina, de la soja, no tanto para subsistir, pero para conseguir los dólares para financiar Igual, a mí me gusta, comercial. Me gusta mucho cuando dicen, por ejemplo, claro, en Europa ya se habían desarrollado cuando se pusieron a preocuparse por el medio ambiente. Nosotros todavía nos tenemos que desarrollar. Hay una frase que usan mucho los chinos cuando los países occidentales del primer mundo le reclaman a China controles ambientales. Ellos dicen, bueno, ustedes ya hicieron su revolución industrial. Ahora nos toca hacer la revolución industrial a nosotros. Ya contaminaron todo con las chimeneas del siglo XIX, ahora nos toca a nosotros. Y es algo una discusión válida. Claro, es que en este caso es diferente. Estos mecanismos de desarrollo del extractivismo no son una vía para el desarrollo de los países. Son expulsores de gente. Entonces, pues, en ese sentido te digo que sí es posible hacer discutir por lo menos un modelo productivo, un modelo de desarrollo que contemple toda esta... Pero Raúl, vos decís que cuando, por ejemplo... La ecología va de la mano del crecimiento económico-social. En Bolivia se dio la discusión por la ruta que atravesaba... Ahí la empresa no tenía nada que ver, ahí era el gobierno de Evo Morales queriendo hacer una ruta determinada y una comunidad que le decía por acá no pasan. O sea, era otra cosa, no eran las empresas. No era un problema ecológico tampoco. No era un problema ecológico. Era un problema más o menos. Ellos defendían... La propuesta del gobierno, en ese caso, sí tenía una respuesta a la ecología y la sustentabilidad ecológica. No, en todo caso, al desarrollo. Era una respuesta de desarrollo. Y la posición del gobierno, ¿cuál fue? Retroceder para volver a discutirlo, darse una discusión. Fíjate vos la diferencia enorme que tiene el planteo del gobierno de Bolivia del decir... ¿No están convencidos? Bueno, vamos a discutirlo de nuevo. No damos 5 o 10 años más para discutirlo. En eso estoy de acuerdo. Digamos, pero no hay una contradicción entre un tema y otro. Digamos, en estos temas de agroquímicos, minería y demás, sí hay una contradicción. No, a lo que yo voy es que ahí no tenía que ver con esta concentración, ni con estas empresas, ni nada de eso de afuera, sino que era una discusión entre el gobierno que quería hacer una ruta determinada en un lugar y una comunidad que le decía, no, por acá no pasan porque nos van a alterar el medio ambiente y esto es nuestro. No, yo por ahí Entonces, ahí te digo, desarrollo versus medio ambiente. No, versus no, eso es lo que yo te insisto, no es versus, porque el gobierno dijo, sí, discutamos el tema, si esto impacta o no impacta en el medio ambiente. Ahora, Rulo, en el caso de siembra... Y lo van a discutir, y en algún momento llegarán a una solución. A ver, ¿qué? En el caso de siembra directa, ¿no? De la soja, los transgénicos, que es algo que hay un sector del pensamiento ecologista, no todo, pero hay un sector que lo impugna, otro sector que no lo impugna, y que ha sido parte del desarrollo de la sustentabilidad de los gobiernos de América Latina en los últimos 10 años. Como hubiera sido difícil que el kirchnerismo sea kirchnerismo, que el
el lulismo sea lulismo, digamos, sin siembra directa. Ahí sí se plantea, me parece, una cuestión, digamos. Hay un sector del ecologismo que dice la siembra directa es peligrosa para el medio ambiente, etcétera. Ahora, otro sector dice, necesitamos la siembra directa, por un lado, para generar el superávit comercial necesario para sostener el financiamiento de la industria, y por el otro lado, para darle de comer a la gente. Es difícil también pensar darle de comer a 7.000 millones de personas en el mundo sin transgénicos, digamos, sin siembra directa. No, primero, voy por lo último. No es tan difícil pensarlo así, porque en principio esto no le da a comer a 7.000 millones de personas en el mundo. Segundo, el tema del desarrollo de la soja por siembra directa y a través de los transgénicos, lo que hizo fue expulsar gente del campo. Es decir, esto no es un modelo de desarrollo productivo, evidentemente fue un negocio. Generó también un superávit comercial que permitió a los gobiernos les sirvió. Generó dólares. A los gobiernos eso les sirvió. Los cultivos de economías regionales para el consumo interno no generan dólares. Entonces, ¿qué se hizo? Se destruyó todo eso en función de tener los dólares. También coincide. No es un mecanismo, digamos, y ahí a la ecología dejarla a un costado que entre después en la pelea. Pero hay una disputa en cuanto al modelo económico ahí. Ahora, sin esos dólares hubiera sido difícil. Nos vamos para este lado de la mesa. Los modelos económicos hoy incluyen a la ecología. La ecología hoy es pensada también como un negocio. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que nosotros no logramos entrar en una fase donde como dice Inde, no llegamos a la fase en que la situación de la industria nos llevó a una vuelta hacia un modelo anterior. Nosotros no atravesamos un modelo. Pero bueno, yo no sé, yo soy pesimista hacia dónde vamos. Todas las compañías tienen planes de producción responsable. La palabra responsabilidad hoy se ha impuesto. En la política se ha impuesto inclusive con comités, comisiones en la mayoría de los congresos del mundo. Es decir, que representan esos planes de actividad responsable. Pero hay un fenómeno. Desde 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente en las ciudades que en el campo. Y esto no tiene que ver solamente con las semillas y demás. Esto tiene que ver con la movilidad social y con las oportunidades. El campo da menos oportunidades a la gente. Para 2050 se prevé que seremos 10.000 millones de habitantes. El 65% vivirá en ciudades. Es decir, esto no te cambia la ecuación de que la gente vuelva al campo. La gente ya no vuelve al campo. Es una realidad. Hemos tenido una explosión de clase media en los últimos años, caída del muro de Berlín. Los chinos incorporaron 600 millones de personas a la actividad industrial. India, 300 millones de personas. Brasil, 50 millones de personas que han salido de la pobreza. Es decir, que salieron de la pobreza y son hoy clase media. En duda en algunos casos, pero son clase media. Pues Jorge, yo lo que te Vamos digo, a tener que redondear muy rapidito. Sí, muy rapidito. El problema es que con esa invasión de la soja, lo que estás dejando de producir es leche, es frutas, es verduras. Eso, la gente que está en la ciudad va a demandar eso también. Y no lo va a tener. Entonces, ese modelo no alimenta más personas, alimenta menos personas. Chicos, sigan en el recreo, chicos, me parece. Van a seguir en el recreo. Nosotros nos estamos yendo. Estamos en la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Seguimos hasta las 14 y vamos a otra pausa. Exactamente. Y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Colombia en paz. Este lunes se firma en Cartagena de Indias el histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia que pone fin a uno de los conflictos más antiguos de América Latina. Y también cuando regresemos, el impacto favorable de los refugiados. Un informe de Naciones Unidas y el Banco Mundial evalúa cómo la integración de migrantes aporta a los países un favorable efecto en términos socioeconómicos, poniendo en entredicho el discurso de los sectores de ultraderecha que los presentan como una amenaza. Se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Noticias Internacional.